nada de estas preguntas, con lo cual lo desarrollé. Entonces, hoy vamos a ir ya un poquito más al tema de los test, que ayer ya me enrollé mucho e hicimos pocas preguntas del test, con lo cual hoy me enrollo menos y vamos a seguir con el test pertinente, que creo que era el 1012. Y de este test 1012, esta la hicimos ayer, esto también lo hicimos ayer, y esta también fue, y esta también, y esta ya no. Vale, bueno, la última pregunta que hicimos ayer fue esta. Este gesto con el brazo también lo podemos hacer nosotros desde un turismo, y este gesto con el brazo significa que el vehículo que te precede va a reducir su marcha de modo considerable. Me parece que es lo que... bueno, si no era ni esta la pregunta, ¿no? Las señales hechas con el brazo prevalecen sobre las luminosas en caso de contradicción, siempre que la señal hecha con el brazo sea perceptible por el resto de usuarios. Vale. Es así como acabamos el test de ayer. Bueno, y lo otro que quería decir es que esta señal hecha con el brazo significa que va a reducir su marcha de modo considerable. ¿Vale? Y esto de que va a reducir su marcha de modo considerable también se puede hacer con el uso reiterado del pedal de freno, si es un turismo, o si es una moto, pues que le vaya dando ahí unos toquecitos a la palanca del freno. De este modo, con el uso reiterado del pedal de freno, se hacen unas intermitencias en la luz de freno que también sirven como toque de atención para que los vehículos que os siguen pues lo tengan en cuenta, de que vais a reducir vuestra marcha de modo considerable. Y también los agentes de policía, también ellos, haciendo este gesto con la mano, este gesto de subir y bajar así rápidamente, también significa, o lo que nos piden, es que reduzcamos la velocidad, que moderemos la velocidad. Voy a poner el texto para que lo veamos. Señales de los agentes. Directamente me voy a brazo extendido moviéndolo de arriba a abajo. No nos piden una detención como en otros momentos nos lo pueden decir. Nos está pidiendo el agente de policía que moderemos la velocidad, pero que sigamos la marcha, ¿vale? Venga, bueno, pues con esta explicación relacionada empezamos la clase de hoy. Bueno, vale, sí, justamente lo que hace el ABS. Lo que pasa es que el ABS lo hace 20 veces por segundo y nosotros no tenemos el pie tan rápido para hacer este uso reiterado de 20 veces en un segundo. Venga, pasamos a la siguiente pregunta, clase, si os parece bien. Voy a aprovechar esta anotación. Mira, hace días también que no hablo del sistema ABS. Esa es una abreviatura que significa Anti-Bloqueo System. Bueno, ante una frenada brusca, ante una frenada de emergencia, lo peor que puede ocurrir es que alguna de las ruedas se bloquee. Los coches, desde hace 20 años o más, sin que tú lo pidas, ya tienen varios sistemas ahí, ABS, ESP, controles de tracción, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿vale? Vamos a ver lo normal. Lo normal es que vuestro vehículo disponga de ABS, que tengáis un imprevisto, que tengáis que frenar bruscamente y que ante 1, 2, 3 o que las 4 ruedas se bloqueen, el propio sistema de anti-bloqueo system, el ABS, ya se encarga, mira, hace esto,
bueno, va soltando y apretando el freno, soltando y apretando el freno 20 veces por segundo. Aquí en este vídeo no podemos ver lo de los 20 veces por segundo, pero es un sistema, ¿vale?, que te permite controlar la trayectoria, controlar la dirección del vehículo y también reducir la distancia de frenado. Si no tenemos ABS, que esto ya será un coche comprado en pesetas, pues ante una frenada brusca, ante una frenada de emergencia, la rueda se bloquea y por mucho que gires el volante, pues no hace caso, sigue recto. A ver, este conductor, en este vídeo lo que vais a ver es que el conductor tiene la habilidad, ¿ves? La rueda está bloqueada, el volante incluso lo gira, pero como la rueda está bloqueada, el vehículo sigue recto con esas ruedas bloqueadas. Bueno, en este vídeo lo que nos explican es que el conductor tiene la habilidad suficiente de quitarle un poquito de presión al pedal de freno para que se desbloquee la rueda, se desbloquea la rueda, con lo cual vuelve a tener adherencia, puede controlar la trayectoria y luego tiene que seguir frenando. Esto es muy difícil, ¿vale? Esto hay que tenerlo entrenado en unas cuantas ocasiones y aprender a base de fallos. Entonces, por suerte, nosotros a día de hoy seguramente que tengamos ABS, y quiero que leas algo que sale en las preguntas de los test y te dice que cuando el ABS se acciona, tú vas a notar, ¿vale? Dice en este párrafo: ante una frenada de emergencia, junto con el pedal del freno, písalo a fondo, no te preocupes que no se va a romper nada. Debe pisarse a fondo también el pedal del embrague para evitar que el motor se pare y así el ABS que siga actuando. Además, se debe ejercer una presión constante sobre el pedal del freno sin soltarlo. Bueno, entonces dice que el sistema se encarga de modular la presión del líquido de frenos, transmitiendo al pedal un golpeteo, unas vibraciones y unos ruidos. Esto es importante que lo sepas en la teoría y también en la práctica. El pedal de freno va a vibrar, el pedal de freno te va como a golpetear el pie y el pedal de freno va a hacer unos ruidos extraños. No te asustes, no se está rompiendo nada, tienes que seguir frenando a fondo, que no se ha roto nada y al mismo tiempo pues concentrarte en el volante hacia donde quieres que vaya el vehículo. Vale, si no tienes ABS, que es un coche muy antiguo, lo de frenar, pues tienes que calcular tú hasta qué punto frenar, ¿vale? Y entonces dice que, bueno, que en el caso de que se bloqueen las ruedas, pues tú tienes que soltar un poquito el pedal del freno para ganar de nuevo esa adherencia. A ver si lo leo aquí. Vale, aquí está, muy importante. Antes, que sí que tenías ABS, hemos dicho que el embrague se pisa también simultáneamente con el pedal del freno. Pero aquí dice, no debes pisar el pedal del embrague hasta que el vehículo esté próximo a la detención, ya que cuando pisas el embrague se anula el freno motor. Bueno, lo voy a escribir en el chat para que te acuerdes. Con ABS, ABS, embrague y freno a fondo simultáneamente desde el inicio de esa frenada de emergencia. Sin ABS, freno a fondo y embrague al final de la frenada. Esto, bueno, sí que sé que lo van preguntando con bastante frecuencia en las preguntas de los test. Ordénatelo en tu mente. La técnica sería esta. Vale, venga, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien. Que la siguiente pregunta aquí sí que es la pregunta nueva para todos los que estáis aquí en clase. ¿Qué pone aquí? Vale, eso es. Venga, eso es. Sí, lo haces bien, eso es. Vale, siguiente. Venga, a ver aquí en esta situación que nos plantean. Esto lo llamaría yo conducta suicida. Casi que es una conducta suicida.
Dun, 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 dun. La C, ¿no? ¿Votan? La C. Dios, ¿cómo puede ser eso? Mira que es triste, ¿eh? Es triste que tú has querido contestar la de más abajo. La de más abajo suele ser la C, pero claro, es que en este caso o es A o es B, ¿vale? Uah, ya, sí, comodín del público o comodín de las gafas, bien, de las gafas graduadas. Vale, bueno, atentos a esto, que sería bastante triste que el día del examen tuvierais un fallo de este lapsus. Vale, ampliamos la foto. Aquí tenéis la imagen que por sí sola ya te explica, ¿no?, qué está pasando. Pero lo más importante también es que leamos bien los textos del libro, y es que es de doble sentido. Bueno, ya lo vimos el otro día. Acordaos que en las vías de doble sentido, para los giros a la izquierda, nos colocamos en el centro de la calzada sin la invasión del sentido contrario. De este modo, vamos a verlo en una pequeña secuencia de vídeo que tengo aquí. Esta secuencia de vídeo la voy a buscar en la maniobra de adelantamiento. Acuérdate que todo está relacionado, y entonces cuando tú, para cambiar de dirección a la izquierda, te colocas en el centro de la calzada pero sin la invasión del sentido contrario, es aquí la buena colocación. Respetas la prioridad del vehículo que te viene de frente, y de este modo también facilitas que te puedan adelantar por la derecha, siempre que haya espacio físico para hacerlo. Acuérdate que este adelantamiento por la derecha es correcto y de manera excepcional se puede hacer sin pisar el arcén. Es todo lo que tienes que saber de esta secuencia. Vale, bueno, perfecto que pueda salir así de correcto y sincronizado. Mira qué maravilla, ¿eh? Perfecto. Vale, bueno, pues lo hemos contestado bien. Muchas de las cosas que os preguntan ya las sabéis sin que hayáis tenido que venir a la autoescuela. Lo único que se trata es que leáis bien y dominéis el vocabulario que se emplea. Vale, voy a pasar a la siguiente, ¿eh? Pasamos a la siguiente pregunta, si os parece bien. Mira, de esto hace días que no hablo. La rueda, esa gran desconocida. Dun, 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 dun. A ver, ¿quién se atreve? Ay, 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 ay. Vais bien, ¿vale? Vais bien. Esta rueda de uso temporal, rueda de repuesto temporal, es el sistema más utilizado en los turismos, pues cuando tenemos el problema de un pinchazo. Esta rueda de uso temporal es más pequeña que las otras 4. El vehículo estéticamente queda un poco, a ver cómo digo esto, queda un poco cojo, estéticamente queda un poco descompensado. A ver, un momentito, que tengo que buscar esto. 2018, teórica, imágenes. Vale, esta rueda de uso temporal popularmente se llama la rueda de galleta. Sí, se lo llama de galleta. Porque hay fabricantes que incluso le ponen un color así como marrón claro y parece una galleta de estas María. Vale, la propia rueda tiene unas pegatinas en las que vas a ver la velocidad máxima permitida para esa rueda que es de uso temporal, velocidad máxima 80 o 90, y también tiene como un límite de peso que por ahí vendrá informado, porque no podemos llevar en ese momento el vehículo excesivamente cargado, porque esa rueda pues quizá no soporta un peso tan elevado. Vale, como su propio nombre dice, esta rueda de uso temporal, no podemos hablar de un día, 2 días, una semana, 10 días, no podemos hablar,
porque esto es muy relativo. A lo mejor la rueda esa que tú necesitas tiene que venir de Alemania y yo que sé, el transporte y lo que sea. Entonces respeta los límites de velocidad, respeta los límites de peso, ¿ok? Y la finalidad es esa, que su uso sea temporal. Bien, sí, una galleta María, una galleta ahí de estas María, la típica galleta marrón de toda la vida. Entonces, quiero enseñarte otro dispositivo que sustituye a la rueda de repuesto, tanto temporal como completa. Y es un kit de reparación del pinchazo. Mira, los minis, este coche tan bonito, los minis son tan minis que no tienen espacio ni para una rueda de repuesto de estas temporales. Entonces, cuando tú abres el maletero, lo que te encuentras es un pequeño maletín. Dentro de ese maletín hay un gel que se introduce por la válvula de la rueda para que internamente pueda reparar ese pinchazo, y un compresor de aire, esto de color azul, un compresor de aire que va a la toma del mechero o a los bornes de la batería para inflar la rueda. Este remedio es útil cuando es un pequeño pinchazo, pero como hayas rajado el neumático porque diste contra un bordillo, pues este gel no va a poder reparar esa raja y entonces tendrás que llamar a la grúa y que vengan a, bueno, a ayudarte de algún modo. Vale, muy bien, clase, perfecto, habéis contestado muy bien y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vale, sí, también puede que eso, sí, que lleven ahí el tipo este del... así con el GLS, sí. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta si os parece bien, ok. Y venga, que de esto también hemos hablado alguna vez en estas semanas anteriores. ¿Qué pasa con ese semáforo que está en el borde opuesto de esa intersección? ¿Pero qué está pasando aquí con ese semáforo? Vale, creo que lo preguntaste tú, Esme, la semana pasada o la otra. Muy bien, así me gusta que contestéis con seguridad. El Photoshop nos ha creado esta intersección. Es un poco extraño. Aquí en Vilanova tenemos esta intersección de este tipo por ahí cerca del surtidor. No voy a poner el Google Maps porque no quiero perder mucho tiempo. Pero este semáforo resulta que sí que es para esta intersección que tenéis a la vista. El texto de esta explicación, pues vamos a leerlo, y dice que sí, que ese semáforo hay que atenderlo desde esa posición y no es excusa de que tú gires a la derecha para no hacerle caso. Es este párrafo de aquí abajo. Si el semáforo está dentro o en el lado opuesto de una intersección, a ver, que el semáforo esté dentro significa que el semáforo estuviera o aquí en una especie de anclaje central o colgando unos cables. Esto en países de la Unión Europea no se suele ver, pero en Sudamérica sí que se suelen ver los semáforos por ahí colgando de unos cables. Entonces, si el semáforo está dentro o en el lado opuesto de una intersección, los vehículos no deben internarse en esta. ¿En esta qué? En esta intersección. Vale, ni rebasar la línea de detención situada antes de la intersección. Con lo cual, sigas de frente, vayas a la derecha o vayas a la izquierda. La pregunta es, ¿debe obedecer el semáforo? Pues sí, hay que obedecerlo, está en rojo, no podemos continuar. ¿Qué pone aquí de sí? Ah, sí que me lo preguntaste hace unos días, tal. Y la fecha esta, que la fecha, ¿cómo pone aquí? Fecha. Vale. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, si os parece bien. Venga, a ver de qué nos toca hablar. Mira, otro de tema estrella, ¿eh? Los cagaos que a veces se montan con este tipo de preguntas.
Vale, venga, muy bien, vais contestando la B, es esa. El tiempo de reacción es que es tan relativo, de la mañana a la tarde puede ser distinto en una misma persona, en diferentes personas, con la misma medicación, con un mismo consumo de alcohol. Bueno, hay tantas variables que influyen en cómo tu cerebro trabaja. Sí, sí, pero bueno, lo que quiero decir es que a todos nos va a perjudicar el consumo de alcohol, pero a lo mejor una cerveza a una persona le afecta de una manera y a otra persona le afecta de otra manera muy distinta, porque tenga más o menos tolerancia o porque esté más o menos fatigado. Es muy relativo. Lo que sí que diremos como norma general es que suele estar entre medio y un segundo, ¿vale? Entre 0,5 y un segundo, digamos que en ese intervalo, como norma general, suele estar el tiempo de reacción. Y el perjuicio de todos estos factores, la fatiga, el estrés, el sueño, los medicamentos, el alcohol, las drogas, el perjuicio para el tiempo de reacción es que nos volvemos lentos, nos volvemos torpes, y eso conlleva que tú lo puedas contestar de dos maneras. Puedes decir que aumenta el tiempo de reacción, claro, eso es coherente, y también puedes decir que disminuye la capacidad de reacción. Estás menos capacitado para reaccionar, menos capacitado para conducir, menos capacitado para concentrarte, estás menos capacitado. La palabra importante en este tipo de preguntas no es si aumenta o disminuye, sino léetelo bien. ¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando de tiempo o estás hablando de capacidad? Porque es este juego de palabras el que muchas veces nos hace fallar en las preguntas de los test. Vale, muy bien, clase, perfecto. Bueno, claro, lo que pasa es que el cansancio, bueno, no se puede medir, no se puede calcular, no se puede cuantificar, ¿no? Con el alcohol y con las drogas sí que tenemos unas tasas máximas ahí permitidas, pero claro, no hay que banalizar la fatiga, no hay que banalizar el sueño, no hay que banalizar ciertos medicamentos que se consumen en el día a día, porque también quizá bajo estos factores de riesgo o no habría que conducir o habría que tomar unas medidas preventivas para contrarrestar esos factores de riesgo. Vale, venga, pasamos a la siguiente pregunta, si os parece bien. Y la siguiente... ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ostras! ¡Qué buena esta pregunta! Me encantan las preguntas de mecánica. Lástima que cada vez hay menos. Me encanta cuando tengo que dar clases de mecánica. Es muy, no sé, es muy bonito saber cómo funcionan los motores, los sistemas que acompañan, lubricación, refrigeración, encendido, la bujía, las explosiones que se producen y tal. Toma, pero qué bien estos mecánicos aquí en clases. De eso que se te da bien la mecánica, Bogdan, ¿o qué? ¿Se te da bien o qué? ¿Tienes conocimientos o qué de mecánica? Vale, pues sí, vale. Sí, tiene pinta que el Bogdan sabe bastante de coches y tal. Bueno, esto digamos que es un disgusto para ese día que tenéis que ir a trabajar o para esa gestión que tenéis que hacer, o no sé, o peor aún sería si es el día que te vas de vacaciones, porque si al accionar, es que utilizan unas palabras, ¿no? Sí, al accionar la puesta en marcha. ¿Esto qué es? Esto, girar la llave, accionar la puesta en marcha, esto es girar la llave o tocar el botón de arranque, ¿vale? El motor de arranque, sí, bueno, es un motorcito pequeñito que hace que el motor de las primeras vueltas no gira, ¿vale? Hasta aquí yo creo que aún no te has enterado de nada, pero lo otro que nos acompaña a saber qué está pasando es que las luces tienden a apagarse o que no se encienden. Ah, vale, el problema es de batería, ¿vale? Muy bien. Entonces, cosas de interruptores nosotros no tenemos que saber nada, y cosas de correas
de ventiladores que ya ni existen porque son otros tipos de electrónica que se utiliza, pues tampoco tenemos que saber nada. Una batería suele tener una vida de, voy a decir, 6 o 7 años, ¿vale? Puede variar, como todo, dependiendo del uso, el mantenimiento o, bueno, la mala suerte de que esa batería no haya salido tan buena como otras en su proceso de fabricación. La batería es como una pila gigante. La batería pesa mucho, el otro día lo expliqué, porque la batería tiene una cantidad de plomo dentro de ella. Tiene como unos separadores y esos separadores están formados por plomo, paredes de plomo, por eso pesa tanto. Luego también tiene ácido sulfúrico, cuidado porque eso es corrosivo, y luego también tiene agua. Entonces esos elementos químicos, plomo, ácido sulfúrico y agua, no crean la electricidad, pero sí que la guardan y sí que la retienen. Y en las baterías, lo más característico de ellas son las conexiones que se llaman bornes. Conexión positiva, conexión negativa, los bornes. Los bornes necesitan un mantenimiento cada cierto tiempo, y es que en las poblaciones costeras, como aquí en Vilanova, se forma una especie de salitre se llama, y esto hace que la conexión eléctrica pues no sea buena. Entonces, cada cierto tiempo, cada mucho tiempo, hay que desconectar los bornes, hay que limpiarlos con un papel de lija, hay que añadir un tipo de grasa industrial que se llama vaselina y se vuelven a conectar. Vale, la limpieza de los bornes se hace en todas las baterías. Y luego otro mantenimiento que puede que sí o puede que no tengas que hacer es el añadir agua destilada cuando el nivel del electrolito, se llama electrolito, haya bajado. Lo que pasa es que esto de añadir agua destilada cada vez se hace menos porque las baterías de hoy en día suelen ser sin mantenimiento de este tipo. Pero lo que quiero volver a decir es que la limpieza de los bornes, eso se hace en todas las baterías, sean con mantenimiento o sean sin mantenimiento. Entonces, hay una pieza que se llama alternador, ¿vale? Que es esta que hay aquí, ¿vale? Hay una correa que se mueve por el lateral del motor, mueve la bomba del aceite, mueve el compresor del aire acondicionado, mueve la bomba del agua y mueve el alternador. A lo mejor, al cabo de 6 o 7 años, te quedas sin batería, cambias la batería y al cabo de los 3 días, otra vez tienes ese problema. ¿Sabes qué pasa? Que el problema no era la batería. El problema está en el alternador, que, bueno, pues que se ha roto y hay que cambiar el alternador. Cambiar una batería pues son 120 o 150 euros, dependiendo del coche, puede que más. Pero cambiar un alternador pues ya son, yo que sé, 500 euros o cosas así. Bueno, pues el día que nos quedemos sin batería, cruzamos los dedos y ojalá que solo sea un problema de batería, por un tema económico, ¿no? Vale, clase. ¿Qué dices aquí? Vale, sí, claro, es que tiene ácido sulfúrico, entonces tocar eso te puede hacer daño en la piel, ¿sabes? Venga, pasamos a la siguiente pregunta, si os parece bien. Bueno, léelo. Bueno, pues tenemos un poquito de debate, ¿vale? Tenemos un poquito de debate con esta pregunta. Es un gesto que a veces ni se percibe, ¿vale? Y ese gesto, que es una pequeña variación de la trayectoria. Tú, cuando vayas a ser adelantado,
Lo que sobre todo no tienes que hacer es impedirlo. Lo que sobre todo no tienes que hacer es aumentar la velocidad. Lo que sobre todo no tienes que hacer es picarte. Pero mira, ¿qué debe? O sea, debe es una obligación, ¿eh? ¿Qué debe hacer el conductor adelantado? Casi que es imperceptible, ¿vale? Casi que es imperceptible. Pero acostúmbrate a la palabra obligación, porque el conductor del vehículo verde, ¿lo ves? ¿Lo ves? Este verde, ¿eh? El conductor del vehículo verde, que aquí en este vídeo ni lo hace, es que ni lo hace, pero el conductor del vehículo verde, venga, está obligado, ¿eh? Es una obligación. Vamos a leerlo. Está obligado a ceñirse al borde derecho de la calzada. Ceñirse al borde derecho de la calzada es pegarse un poco más a esta línea. No hay que meterse en el arcén, ¿vale? No hay que meterse en el arcén, que no cunda el pánico, tampoco es tanto lo servicial que tenemos que ser, a no ser que ya sea una maniobra evasiva para evitar un accidente, porque, bueno, pues porque los cálculos que se estén haciendo de velocidades y distancias no sean correctos, ¿vale? Bueno, luego en el siguiente párrafo te están diciendo lo que has visto antes, que si vas a girar a la izquierda, ¿te acuerdas? Cuando el vehículo que te precede va hacia la izquierda, pues la colocación para girar a la izquierda es en el centro de la calzada sin invadir el sentido contrario, para que el vehículo que te sigue te pueda adelantar por la derecha, ¿vale? Pero estamos en este primer párrafo, ¿eh? El conductor que advierta que otro tiene intención de adelantarle, es un pequeño gesto de volante, está obligado, no es un consejo, está obligado a ceñirse al borde derecho de la calzada. Vamos a contestarlo. ¿Tiene alguna obligación? Hombre, entre un sí y un no, pues yo qué sé, algo tendrá que hacer, ¿no? Un poquito de colaboración entre usuarios siempre es bienvenida, ¿no? Con lo cual, sí, y la palabra textual es ceñirse. Aproximarse también está bien dicho, ¿eh? Pero ceñirse al borde derecho de la calzada. Luego, la C, otra vez voy a decir, no hace falta que seáis tan serviciales, que encima os pongáis ahí a frenar para que el vehículo que adelanta pues le vaya mejor, porque esto puede ser hasta peligroso. Hay un momento en el que el vehículo que te sigue acelera para iniciar el adelantamiento y en ese momento tú disminuyes la velocidad. Aquí puede haber un conflicto de velocidades, una distorsión de los cálculos de velocidades y distancias, y que incluso se provoque un accidente de tráfico. En tu libro dice que no se debe modificar la velocidad, que se debe mantener. Como norma general, el conductor adelantado no debe modificar, o sea, ni frenar, pero tampoco acelerar, ¿vale? Dice, en plan maniobra evasiva, que estará obligado a disminuirla cuando una vez iniciado el adelantamiento se produzca alguna situación que pueda poner en peligro a cualquier usuario. Vale, claro, pero es que esto es una maniobra evasiva, esto no es lo normal. Te meterás en el arcén, frenarás, tendrás que colaborar todo lo que puedas, ¿vale? A veces incluso la colaboración es que aceleres un poco por si el vehículo quiere desistir, ¿vale? Si el vehículo que adelanta quiere desistir, se arrepiente y rectifica y quiere volver atrás, pues entonces quizá lo más adecuado no es que frenemos. No te imaginas que este punto, aquí, el vehículo blanco, pues ve que aparece un vehículo de frente y desiste de la maniobra. Tú, como conductor del vehículo verde, no es buena idea que frenes si estás viendo que el blanco quiere volver. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, saber de qué manera colaboramos. Pero, como norma general, no se debe modificar la velocidad. Se mantiene constante, tal y como tú estabas yendo. Venga, eso es, pero esto es muy relativo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, aunque voy a aprovechar la foto. Esta flecha, ¿vale? Esta flecha que a ti ahora mismo no te dice nada, esta flecha no es para ti, ¿vale? Esta flecha, tanto para el de la furgoneta azul como para ti que estás ahí adelantando, te voy a decir que esta flecha a ti no te indica nada.
Pero, viéndola desde el otro sentido, esta flecha tiene un nombre. Se llama flecha de retorno, ¿vale? Y sí, está asociada a la maniobra de adelantamiento. Vale, es un preaviso. Preaviso de la línea continua. Sí, preaviso de la línea continua. El vehículo que esté adelantando, pues se le indica que finalice lo antes posible esta maniobra. Esto por aquí. A ver dónde estás, marcas viales. Otras marcas. No, señales horizontales. Flecha de retorno. Vale, vamos a ver la secuencia de vídeo. El vehículo que esté adelantando, pues que lo finalice lo antes posible. Iniciar el adelantamiento ahora de momento está bien, pero viendo esas flechas, pues que lo finalice lo antes posible. Y si te estás planteando iniciar un adelantamiento, ya no lo inicies por la proximidad de la línea continua. Flecha de retorno es como se llama. Y bueno, ya de paso vamos a ver las otras flechas que existen. Una flecha que se llama flecha de salida, que viéndola en su escenario se entiende bastante bien de qué va, que es la flecha esta que apunta hacia afuera, te indica la proximidad de una salida, pues ahí la tienes, ¿eh? El que quiera salir que salga, el que no que siga, la proximidad de una salida. Vale, en este caso también quiero que entiendas que la velocidad máxima de 80 es para los que salen, ya que esa velocidad máxima de 80 está acompañada por esta flecha. Otra cosa que quiero que veas en este vídeo es a este vehículo gris, a ver en qué momento se encienden sus luces de freno, porque cuando tenemos carriles de salida, cuando tenemos carriles de deceleración, primero se sale y luego se frena, ¿vale? Fíjate en la secuencia de vídeo, primero se sale y luego se frena. Lo que no es correcto es frenar para salir, eso está mal, y cuando hagas prácticas te lo recordaré. Primero se sale y luego se frena, por eso se llama carril de deceleración. Flecha de salida, esta que apunta hacia afuera. ¿Qué más flechas tenemos? Pues flecha de fin de carril, que como su propio nombre dice, viéndola en su escenario, pues fácilmente se entiende que este carril va a finalizar, junto con la señal vertical que, bueno, pues trabajan en conjunto, ¿vale? Flecha de fin de carril, ¿ok? Y me parece que queda una flecha más. Ah, bueno, flecha de selección de carriles, que tiene que ver con la dirección que tú quieras tomar. Cuidado que estas flechas no son de adorno, son de obligación. Entonces, el vehículo que está en el carril de la izquierda está obligado, en este caso, a girar a la izquierda. El vehículo que está en el carril central está obligado a seguir de frente. El vehículo que está en el carril derecho está obligado a girar a la derecha. Vale. Bueno, y encima una cosa, que la línea ya es continua. Como tú no te hayas fijado bien por dónde estás circulando y quieras hacer algo distinto que dice esta flecha, pues ya no lo puedes hacer, porque estás obligado a lo que indican estas flechas, aunque a veces tenemos carriles con diferentes opciones, también te lo digo. Muy bien, clase, perfecto, así se llaman estas flechas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¡Pem! Y ¡pam! ¿Quién se atreve? Vale, vale. Venga, tírate a la piscina. ¡Vamos! Tírate a la piscina. Es esa. Mira, hemos empezado el test. Con calzada de doble sentido no estás bien colocado. No estás bien colocado. Es doble sentido. Y ahora estamos en una pregunta en la que tampoco está bien colocado porque es de sentido único. O sea que es que el tema está aquí. O sea, lee bien. Preguntas de eso, de doble sentido, de sentido único.
como que da un poco igual el número de carriles, lo más importante es lo de doble sentido o sentido único, con lo cual debe, es una obligación para girar a la izquierda, si es de sentido único, debe colocarse en el borde izquierdo de la calzada. Perfectísimo. Hay una combinación que popularmente se ganó el nombre de carril de la muerte. Seguro que te suena esto porque yo lo explico así en clase, para que tengáis un recurso memorístico. Bueno, hace años alguien tuvo la idea de aprovechar lo máximo posible el espacio de ciertas calzadas. Y el invento fue este. Que la calzada era de doble sentido, ¿vale? Que había espacio para 3 carriles, ok, y entonces dijo, mira, ¿sabes qué? Una calzada con doble sentido, con 3 carriles y líneas discontinuas. ¡Buah! ¿Qué pasa? El carril de más a la derecha para ti, el carril de más a la izquierda para el sentido contrario. Y el carril central quedó ahí como de uso compartido para los dos sentidos de circulación, pero no que por la mañana era para uno y por la tarde era para otro, no, en el mismo momento, ¿sabes? Y aquí, bueno, no era para circular plácidamente por él, sino que era para ayudar a 2 maniobras. La maniobra de cambio de dirección a la izquierda, ¿vale? Y también la maniobra de adelantamiento. Entonces, lo que pasaba muchas veces es que se iniciaban adelantamientos simultáneamente. O uno se estaba preparando para girar y el otro iniciaba un adelantamiento y no había buenos cálculos de velocidades y distancias y se pegaban aquí unos tortazos a diario, que esto se ganó el nombre de carril de la muerte y por supuesto que está en desuso, pero de vez en cuando aún preguntan por él. Vale, bueno, pero esto se trata de que leas bien y así contestarás bien también. Siguiente pregunta, a ver de qué hablamos ahora. ¿Qué vais diciendo? Yo creo que es lo que menos se piensa, ¿vale? Lo que menos se piensa es ¿y dónde estará el sol? Cuando salgo por la mañana, ¿dónde está el sol? Y cuando llegue a mi destino, ¿dónde está el sol? Tú estás pensando en tus horas de sueño, tú estás pensando dónde pararás a comer, tú estás pensando a ver a qué hora llegarás y que te dé tiempo de, yo qué sé, de a lo mejor darte una vuelta, cuando dejes las maletas en el sitio. Tú piensas en todo esto y lo que menos piensas es ¿y dónde estará el sol? Bueno, pero tiene una explicación, ¿vale? Si tú, por ejemplo, vas de viaje a Extremadura y sales por la mañana, pues a partir de las 6-7 de la tarde, que a lo mejor te quedan 2 o 3 horas aún de viaje, te vas a chupar esas 2 o 3 últimas horas de viaje con el sol en la cara. O sea que con la fatiga que ya lleves del madrugón, del viaje y tal, acabar el viaje con 2 o 3 horas de sol en la cara, bueno, pero vale, si puedes modificar un poquito algo, modifica un poquito el horario, pero es que también tienes que pensar en comer y en dormir la noche de antes y en otros factores, ¿eh? Pero bueno, eliminando la B y eliminando la C, porque esto de hacer el viaje sin descansar no es un buen consejo, ¿sabes? Vale, pues también puedes pensar en ¿y dónde estará el sol cuando finalizo el viaje? También puedes pensar eso. Venga, siguiente pregunta, clase. Ok, ahí la tienes. Venga, te voy a echar una mano. La respuesta es que sí. Entonces, con esta mano que te acabo de echar, la respuesta es que sí, ¿vale? ¡Qué paja!
¿Nadie se atreve? Es esa. A mí tampoco me gusta que ponga siempre, ¿vale? Sí, siempre. Bueno, es un siempre sin olvidar, ¿vale? Sí, no un sí siempre a secas, sino un sí siempre sin olvidar. ¿Estás trabajando? Vale. Bueno, acuérdate que de vez en cuando pongo las clases en el YouTube, a ver si tu jefe va a mirarse el YouTube y te ve por ahí, ¿sabes? Que estás trabajando ya aquí en la teórica, ¿sabes? Entonces, este trozo de vídeo no lo pondré, tranquilo. Entonces, vale, pues eso, ¿no? La pregunta es muy relativa, ¿no? ¿De qué carga o de qué equipaje? ¿Es una maleta grande? ¿Es un pequeño bolso? ¿Es qué? ¿De qué me estás hablando? Entonces, esta pregunta es muy relativa, con lo cual la respuesta también, así como norma general, pues bueno, acondicionará de manera que no pueda salir proyectada en caso de frenazo, en caso de accidente. Vale, venga, que hacemos alguna pregunta más, tenemos unos minutos. Cambio de sentido. Dun, 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 dun. Vale, ya, a mí sí. Lo de en un solo giro está bien, ¿vale? Pero es que va a molestar. Va a molestar, porque si es una carretera de 90, no creo yo que de un volantazo de ahí el cambio de sentido yendo a 90, ¿sabes? Tirando el freno de mano y eso a lo mejor lo consigue, pero no sería una buena maniobra. Total, que lo de en un solo giro, ok, si es que lo va a conseguir, que lo dudo, pero aquí está el tema en que molesta. ¿Qué sería lo más idóneo? Que saliera por el lado derecho. Y mira, antes con la maniobra de adelantamiento hemos dicho no piso el arcén, pero para el cambio de sentido sí que te dejan. Sí que te dejan utilizar el arcén. Mira que el arcén lo vemos normalmente como un lugar de emergencias, averías, esto bueno, con el tema de no molestar, que ya está molestando, o sea, es que no debería ni de haberse detenido aquí en medio porque es que ya le va a influir en la velocidad y distancia del vehículo blanco. Bueno, pues lo que quiero que veas en este vídeo es que está correcto, está permitido meterse en el arcén para cumplir esos dos requisitos, lo hace en un solo giro y sin molestar a nadie. Mira, del tirón. Perfecto. Muy bien, vamos a hacer la última pregunta de hoy, que es la número 25. Venga, vamos a por ella. ¡Pam! 25. Eso para luego. ¿Qué dicen las estadísticas? Esto no tiene que ver mucho con lo que tú creas o con lo que tú pienses, ¿vale? ¿Qué dicen las estadísticas? Lo primero que te recuerdo y quiero que tengas presente es que cuando en un accidente de tráfico la culpa es del vehículo, solo un 4% de los accidentes de tráfico es por culpa de fallos mecánicos. Entre el 70 y el 90% de los accidentes son fallos humanos, entre un 10 y un 30% son fallos de la vía y el entorno climatológico, y solo un 4% solo es por fallos mecánicos. Bueno, entonces, aquí ha pasado una cosa, como ya sabemos que Bogdan tiene bastante conocimientos de mecánica y de coches y de sistemas y seguramente es un apasionado del motor. Bueno, entre la B y la C, hay poca diferencia, ¿vale? Entre la B y la C hay poca diferencia. Pero los pocos accidentes, es la C, los pocos accidentes en los que podemos culpar al vehículo porque tuvo un fallo mecánico, suele haber más problemas de pinchazos, ¿no? Se ha pinchado una rueda y entonces perdí el control del vehículo y me estrellé,
o llevaba los neumáticos desgastados y yo que sé, se puso a llover y me hizo aquaplaning, o iba por un lugar con muchos baches y como los neumáticos ya estaban muy castigados, pues yo que sé, que se me desvió el vehículo, ¿vale? Y bueno, también podría ser un problema de frenos, ¿vale? Pero es más difícil que falle algo en los frenos, que falle algo en los neumáticos, como el dibujo, la presión de inflado, el mantenimiento del neumático. Hay una especie de tridente que es neumático. A ver, puede ser de todo, ¿no? Pero aquí la pregunta es no, la principal causa. Entonces, neumático más frenos y más suspensión, ¿vale? O sea, para una buena frenada necesitamos que estos tres elementos estén en buen estado, ¿vale? Como uno de los tres elementos falle, ya vamos a tener problemas con el control, con la frenada, con la dirección, con cualquiera de estos conceptos, ¿no? Entonces, el dato estadístico es que si han habido, yo que sé, 4 accidentes por fallos mecánicos, 3 fueron por neumáticos y uno no sé qué le pasó en los frenos. Bueno, ya está, es un dato estadístico y ahora ya lo conoces. Bueno, voy a parar la grabación, venga.